Un suelo puede aparentar estabilidad en condiciones normales, pero durante un sismo puede perder completamente su resistencia. Este fenómeno o este comportamiento corresponde a la licuación o licuefacción de suelos, el cual es una condición especial de los suelos según la norma. Inicialmente hay que hacer énfasis en la ilustración que se encuentra en la diapositiva, que corresponde al proceso de la licuación antes del sismo, durante el sismo y después del sismo. El estudio de este fenómeno es fundamental para comprender cómo responde el terreno ante solicitaciones sísmicas y cómo éstas pueden afectar la estabilidad de la estructura. Para desarrollar este tema abordaremos 4 aspectos principales. Primero, el concepto. Segundo, la identificación, que son métodos. Y tercero, tratamientos o estabilización, cómo mitigar este fenómeno en situaciones de la vida real. Y también vamos a hacer una correlación con los ensayos. En relación al concepto, la licuación de suelos es un fenómeno que ocurre principalmente en suelos granulares saturados, como es el caso de las arenas, cuando son sometidas a cargas cíclicas, especialmente de origen sísmico. Desde el punto de vista geotécnico, los suelos granulares tienen una tendencia natural a densificarse cuando se someten a cargas. En condiciones normales, esta densificación ocurre sin inconvenientes. Sin embargo, cuando el suelo está saturado y el drenaje es lento e inestable, el agua que contienen los poros no logra disiparse. Eso trae como consecuencia que se genera un incremento en la presión de poros, lo cual produce una disminución del esfuerzo efectivo, que es el que mantiene el contacto entre las partículas. A medida que este esfuerzo efectivo disminuye, las partículas pierden contacto entre sí, entrando en un estado de flotación. Esto implica la pérdida de resistencia al corte, que lo podemos evidenciar cómo sería el comportamiento del suelo en la ilustración número 6, al presentarse todas estas condiciones. También tenemos la ilustración que podemos evidenciar sobre antes de la licuefacción y después de la licuefacción. Antes, pues el suelo está saturado de agua y después esa agua lo que hace es asciende y rompe la unión entre las partículas, lo cual conlleva a que el suelo se comporte como un fluido. En relación a las consecuencias de este fenómeno afectan en general a cimentaciones y a taludes. Primero, en condiciones normales el suelo se comporta de manera estable, es decir, mantiene su resistencia y es capaz de soportar cargas sin ningún problema. Por eso podemos ver en la imagen, en el caso de las cimentaciones, la estructura se mantiene firme y en taludes estos permanecen estables sin presentar movimientos. Sin embargo, durante un sismo o un terremoto, la situación cambia completamente. Si el suelo inicialmente es susceptible a licuefacción, al aumentar la presión del agua dentro del suelo, este pierde su resistencia y empieza a comportarse como un líquido. En el caso de las cimentaciones, esto provoca que el suelo ya no pueda soportar adecuadamente la estructura, generando hundimientos o inclinaciones, como se observa en la imagen. Por otro lado, en los taludes ocurre algo similar. Al perder resistencia, el terreno deja de ser estable y puede producirse un deslizamiento, especialmente en zonas cercanas al agua o
suelos saturados. En resumen, la licuefacción reduce la capacidad del suelo para resistir cargas, lo que puede generar fallas importantes tanto en estructuras como en terrenos naturales. Lo importante aquí no es solo el tipo de suelo, sino su estado. La licuefacción ocurre principalmente, como lo mencioné, en suelos granulares saturados, pero también hay que considerar dos características. Estos suelos deben estar sueltos y saturados para que tenga una potencial de licuación. Por eso, en la diapositiva vemos que las arenas finas y poco densas son las más susceptibles. También tenemos los limos y las arenas mal gradadas, que pueden perder resistencia bajo ciertas condiciones. En relación a las arenas gruesas y gravas, aunque normalmente son más estables, también pueden licuarse si están sueltas y saturadas. Y tenemos también los suelos orgánicos, que por su baja resistencia puede presentar comportamientos similares. Todos estos suelos pueden verse afectados, pero lo que realmente influye es que estén, primero, sueltos, segundo, con presencia de agua, para que pueda existir la licuación. Acerca de los métodos de identificación de este fenómeno, no se limita únicamente a identificar el tipo de suelo, sino que requiere analizar una serie de condiciones especiales que favorecen su ocurrencia, tal como lo exige la norma. Entre las principales condiciones necesarias para que se presente la licuación se encuentran: primero, un nivel freático cercano a la superficie, generalmente menor a 3 metros. Adicionalmente, suelos con baja compacidad, es decir, con valores de resistencia bajos, con número de golpes en el ensayo de SPT menores a 20. Y la ocurrencia de un sismo de intensidad significativa. Estaríamos hablando del escenario de las condiciones necesarias para que ocurra la licuación. De acuerdo con los criterios geotécnicos, como lo propuesto por González de Vallejo en el año 2002, se consideran condiciones desencadenantes de este fenómeno: sismos con magnitudes iguales o superiores a 5.5, aceleraciones del terreno mayores o iguales a 0.2 y la presencia de suelos susceptibles en profundidades generalmente menores a 15 metros. Adicionalmente, se ha observado que la licuación es más probable cuando el nivel freático se encuentra a poca profundidad y su susceptibilidad disminuye considerablemente por debajo de los 5 metros. Tercero, propiedades de suelos licuefactables. Desde el punto de vista de las propiedades del suelo, los materiales susceptibles a licuación presentan características como grado de saturación cercano al 10%, tamaño de partícula entre 0.05 y 1 milímetro, como es el caso de las arenas finas a medias, bajo contenido de finos, generalmente menor al 10%, y baja densidad o bajo grado de compactación. En términos de ensayos, esto se refleja en valores bajos del SPT, número de golpes menor a 10 en suelos poco profundos y menor a 20 en mayores profundidades. En lo que compete a suelos finos, algunos criterios indican que también pueden presentar comportamiento tipo licuación, si cumple condiciones como límite líquido menor o igual al 35%, humedad natural cercana al límite líquido, índice líquido menor o igual a 0.75,
Esto demuestra que la licuación no es exclusiva de arenas, aunque es más común en ellas. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Por eso es que existen diferentes métodos para identificarlo, ya sea según las condiciones iniciales, según las condiciones desencadenantes, según las condiciones de propiedades. Cuando hablamos de licuación, no basta saber qué suelos son vulnerables. Lo realmente importante es poder medir ese riesgo. Para eso existen métodos que comparan qué tan fuerte sacude el sismo versus qué tan capaz es el suelo de resistirlo. Tenemos el método de Idris, que es el más fuerte, por decirlo así. Voy a empezar por este porque es el más importante. Prácticamente todos los demás parten de este. Este método lo que hace es muy lógico. Pone una balanza entre dos cosas. Por un lado, la fuerza que genera un sismo sobre el suelo y por el otro, la capacidad del suelo para no perder resistencia. Si la resistencia, ¿listo? Si la carga sísmica gana, el suelo falla y se comporta como un líquido. Si el suelo resiste, no pasa nada. La clave aquí es que este método trabaja mucho con datos del ensayo de SPT, que nos da una idea de qué tan compacto está el suelo. Por eso es tan usado, porque es práctico y es el más confiable. Tenemos el método de Young e Idris, que es el más actualizado. Es una versión mejorada de la anterior. ¿Qué cambia? Que ya no queda solo con el SPT, sino que incorpora más información, datos del SPT y velocidad de onda, que permiten entender mejor el comportamiento del suelo. Además, este método ajusta varias correlaciones que antes eran más simplificadas. En pocas palabras, es el mismo concepto del anterior método, pero más preciso. Por eso hoy en día es muy usado en estudios más detallados. Tenemos el método de según Ron 05. Ese método ya no es solo técnico, sino normativo. Aquí lo realmente importante es que nos dice cómo evaluar la licuación dentro de un marco reglamentativo o reglamentario. No solo mira esfuerzos y resistencias, sino también las características del suelo, las condiciones del sismo y algo clave, qué pasa después, como los asentamientos o las deformaciones. Es decir, no se queda en puede o no puede licuarse el suelo, sino en las consecuencias. Al final podemos inferir que todos los métodos buscan responder lo mismo, si el suelo va a fallar o no durante un sismo. La diferencia radica en qué tan detallado es el método en el análisis y qué tipo de información utiliza cada método para poder identificar si el suelo puede presentar licuefacción. Tenemos un ejemplo de la licuefacción, que es el terremoto producido en Japón en el año 1964. Se trata de uno de los fenómenos más conocidos de licuefacción de suelos. Este terremoto se produjo el 16 de junio con una magnitud de 7, causando 58 muertos y numerosos daños materiales. Se puede evidenciar cómo el terreno bajo las cimentaciones falla y los edificios caen tumbándose sin llegar a romperse la estructura. Es decir, se produce inicialmente la falla en el suelo.
Sobre los métodos para mitigar la licuación, tenemos estos métodos de mitigación que buscan principalmente tres cosas: reducir el agua en el suelo, aumentar su densidad o reforzarlo. ¿Listo? Algunos, como los drenajes, disminuyen la presión de poros, otros, como los vibrocompactación o la compactación dinámica, que mejoran la densidad, y otros, como las columnas de grava, inyecciones y pilotes, que refuerzan el suelo. Tenemos tres aspectos entonces: reducir el agua, aumentar su densidad y reforzarlo. En total vemos 9 métodos que se aplican según las condiciones del terreno. Tenemos los drenajes, que son sistemas que se instalan en el suelo para permitir la salida del agua acumulada. Durante un sismo, esa agua puede disiparse en lugar de quedar atrapada. ¿Qué evita? Evita el incremento de la presión interna. Tenemos el método de mejoramiento por medio de vibrodensificación o vibrocompactación, que consiste en aplicar vibraciones al terreno para reorganizar su estructura o reorganizar las partículas del suelo, logrando una estructura más compacta y estable, especialmente en suelos granulares. Tenemos la compactación dinámica, que se basa en la aplicación de impactos controlados sobre el terreno mediante la caída de grandes masas, con el fin de densificar el suelo en profundidad. 4. Vibroreemplazo. Un caso muy importante es el tema de las columnas de grava. Este método consiste en la instalación de columnas de grava dentro del suelo, sustituyendo o reforzando materiales débiles mediante un material más competente. Tenemos las inyecciones, también como otro método de mejoramiento. En este se inyectan materiales cementantes o químicos dentro del suelo para rellenar vacíos, unir partículas y modificar sus propiedades mecánicas. Sexto, pilotes de compactación. Son elementos que se introducen en el terreno, produce una densificación del material circundante. Séptimo, sobrecarga. Consiste en aplicar cargas adicionales sobre el terreno antes de construir, con el fin de inducir procesos de consolidación. Octavo, pilotes y pantallas. Son sistemas de cimentación profunda que transmiten las cargas estructurales hacia capas más resistentes del subsuelo, independizando la estructura de los estratos superficiales. Noveno, tenemos los métodos especiales. Aquí entran los de vitrificación o explosiones, los cuales incluyen técnicas avanzadas que modifican significativamente el suelo, ya que lo solidifican mediante altas temperaturas o compactándolo mediante energía controlada. Quería hacer énfasis sobre el tema de las columnas de grava, que es el que ya anteriormente mencioné como método de mitigación. También se le conoce como vibroreemplazo. Es una técnica para mejorar suelos blandos y susceptibles a la licuefacción. Básicamente se introducen columnas de grava dentro del suelo mediante un vibrador. Este crea un hueco, se rellena con grava y luego se compacta, formando una columna más resistente. Bueno, ¿cómo se construye? Ahí tenemos los pasos para construir las columnas de grava. Inicialmente tenemos la inserción del vibrador, segundo la formación del hueco,
tercero el relleno con grava, cuarto la compactación y por último el resultado final, que es la columna terminada. ¿Cómo mejora el comportamiento del suelo? Sin columnas de grava y con columnas de grava. Sin columnas de grava el agua queda atrapada, ya pues al momento de ejecutar, de construir una columna de grava, esa agua fluye hacia las columnas y se disipa. Tenemos por qué funciona. La justificación de por qué funciona es que inicialmente tiene un drenaje eficiente, aumenta la resistencia, reduce la probabilidad o el potencial de la licuación y controla los asentamientos. Entre sus aplicaciones de las columnas de grava tenemos para mejorar suelos, para cimentaciones de edificaciones, puentes, tanques. Tenemos también su aplicación en la estabilización de taludes y terraplenes, también en la reducción del riesgo de licuación en zonas sísmicas y por último sirven para mejorar el suelo, ya sea para pavimentos o losas. En relación a las referencias, tenemos que los datos o la información tomada fue inicialmente del título H, donde ahí pues se analizaron algunos métodos de cómo mitigar este fenómeno. Muchas gracias, pues básicamente con esto podemos decir que entendemos el concepto, entendemos cómo identificarlo y cómo mejorar esa condición especial de los suelos.